Buenas tardes a todos y a todas. Soy Marc Vendrell, director académico del LISA Institute. Hoy me acompañan dos miembros clave del equipo de Descifrando la Guerra, uno de los principales medios de comunicación digital dedicado al seguimiento y análisis de la política internacional. Su especialidad, conforme nos hablarán ahora a continuación, principalmente es el análisis de conflictos, disputas comerciales, elecciones, movimientos de protesta y otros acontecimientos clave. ¿Quién es Jorge González, que nos acompaña hoy aquí? Jorge es subdirector de Descifrando la Guerra y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea del Atlántico. En el ámbito académico es graduado en Ciencia Política y Administración Pública, máster en Teoría Política y Cultura Democrática y máster en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa. También nos acompaña Pablo del Amo, coordinador de Descifrando la Guerra, graduado en Historia por la Universidad Complutense y máster en Cooperación Internacional por la misma universidad. Descifrando la Guerra y sus principales miembros participarán dando docencia en el próximo máster profesional de analista internacional y geopolítico, 100% online, de 9 meses de duración y que aún tiene las inscripciones abiertas en lisainstitute.com. El objetivo de este máster online, con doble titulación universitaria, es preparar analistas internacionales que cubran la creciente demanda de esta profesión por parte de empresas e instituciones públicas. Como muy bien saben los compañeros de Descifrando la Guerra, cada vez lo internacional gana más peso en nuestro día a día. Desde pandemias, pasando por la economía, política, transporte internacional, energía, materias primas. Cada vez todo esto influye más en nuestra vida y en la evolución de cualquier empresa, institución o país. Es por ello que este máster profesional de analista internacional y geopolítico te prepara para comprender cómo funciona el mundo a nivel político, económico, social y de seguridad, aprendiendo la metodología para realizar de forma profesional análisis de regiones, países, líderes políticos, organizaciones terroristas, cualquier otro factor que influya a nivel internacional. Como en todos los programas formativos de LISA, todos los profesores del máster son profesionales en activo en la materia, es decir, analistas internacionales, analistas geopolíticos, analistas de seguridad, pertenecen también a organismos como la Unión Europea, la OTAN, Ministerio de Asuntos Exteriores, Fuerzas Armadas, etc. Para más información debéis acceder a lisainstitute.com. Jorge, Pablo, es un placer estar hablando hoy con vosotros. Bienvenidos. Muchas gracias por tenernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El título de esta masterclass es Europa en guerra, análisis y pronósticos. La idea es abordar los problemas y retos geopolíticos a corto o medio plazo en Europa y el espacio postsoviético, y cómo la guerra de Rusia a Ucrania está modificando la evolución del orden internacional. También las razones que hay detrás de que Rusia pretenda anexionarse de territorios ucranianos, así como analizar las principales claves para intentar prever lo que pueda ocurrir en los próximos meses, a pesar de que el contexto es muy volátil y muy inestable. Para comenzar, les iremos formulando, el equipo de Descifrando la Guerra, las preguntas que nos han hecho llegar tanto los alumnos de nuestros cursos como de nuestros másters, pero mientras tanto no dudéis en ir formulando las preguntas que queráis, que se las iremos planteando sobre la marcha o al final de la masterclass. Para el que no conozca Descifrando la Guerra, explicarnos, Jorge o Pablo, ¿qué es Descifrando la Guerra exactamente? Yo voy y luego completas tú, Jorge. Adelante. Pues bueno, hola, ¿qué tal? Descifrando la Guerra básicamente es un medio, un portal web que nació allá por 2017, que nació básicamente por el vacío que nosotros veíamos en los medios de comunicación tradicionales que había al respecto del análisis de los conflictos internacionales. En ese momento, por ejemplo, estaba muy en boca la guerra de Siria, ¿no? Y a partir de ahí, pues decidimos crear pues, una serie de gente que conocimos a partir de Twitter, sobre todo. Yo, de hecho, yo entré después, yo entré en noviembre de 2017, con apenas 3.000 seguidores, ahora somos unos pocos más. Y bueno, es verdad que al principio empezamos como más especializados en conflictos internacionales, pero luego fuimos virando a tratar más protestas, de diplomacia,
elecciones, porque al final la crisis internacional se entiende no solamente por los conflictos, sino por un abanico considerable de cuestiones. Y yo creo que ahí, pues yo creo que acertamos en, digamos, a ampliar, como he dicho, ese abanico. Y bueno, y ahora mismo pues intentamos crecer poco a poco. Yo creo que tenemos ya una amplia experiencia en seguir los conflictos internacionales, porque no solamente en Ucrania, quiero decir que la guerra de Siria hemos comentado, la guerra de Libia, por ejemplo, mi compañero Jorge está más que especializado, la segunda guerra de Nagorno-Karabaj, etcétera. Es decir, por ampliar un poco más lo que comentaba Pablo, inicialmente pues únicamente tenemos el planteamiento de ser una plataforma web, escribir pues, artículos al respecto de distintos análisis de conflictos, poco a poco nos expandimos a otros ámbitos como cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas, de todo ámbito, ¿no? Y más recientemente pues hemos continuado creciendo, probando nuevas plataformas, adaptándonos a nuevos medios. Este año hemos publicado 2 libros, vamos a publicar ya un tercero, uno de análisis general de la situación geopolítica con los escenarios más importantes para España, que se llama Fuego en Horizonte, en el cual participamos tanto Pablo como yo. Otro sobre la guerra de Ucrania, que se llama Ucrania y el camino hacia la guerra, que lo ha hecho nuestro compañero Alejandro, que esperemos algún día pueda venir aquí a una de las masterclass con el ISA Institute. Y también acabamos de anunciar la semana pasada un libro sobre China de cara al próximo congreso del partido, que se celebrará más tarde este año, que han escrito nuestros compañeros Ander Sierra y Ángel. Y bueno, pues aparte de esto, pues en general estamos en un continuo proceso de profesionalización y de convertir poco a poco en un medio de referencia en el ámbito de la política internacional. Perfecto, Jorge Pablo, muchas gracias. Entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? Priorizar, porque hay miles de conflictos o centenares de conflictos actualmente, al menos priorizar y analizar de forma detallada, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos que estáis analizando ahora mismo de manera más concreta, aparte del que hablaremos aquí? Sí, evidentemente Ucrania es nuestro gran protagonista, ¿no? Hoy en día es el que más tiempo le dedicamos y mayor gente dentro del equipo, pero también trabajamos, pues por poner algunos ejemplos, estamos hablando ayer mismo que estamos haciendo un poco de organización de prioridades. Ahora seguimos con particular atención la situación en Irán, porque esta que está actual ola de protestas es muy importante, cómo se está desarrollando y cómo puede afectar a la región. También seguimos la crisis en el Cáucaso después de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj en 2020, que también hablaremos algo más tarde hoy sobre esto, porque está muy relacionada con la guerra de Ucrania. Y en otras medidas, pues también seguimos por los conflictos del Sahel, la guerra de Etiopía, la guerra civil de Myanmar. Y bueno, no sé si Pablo te viene a mente algunos más temas que estemos trabajando ahora mismo. Sí, bueno, aparte de conflictos, como he dicho, tratamos otras cuestiones como crisis políticas, etcétera. Particularmente también ponemos mucho el foco también en Europa, porque, bueno, aparte de la guerra de Ucrania, pues tiene sus consecuencias en otros lugares del mundo. También está, por ejemplo, tratamos mucho la crisis energética en Europa. Más allá de eso, también con la reciente visita de Nancy Pelosi a Taiwán, pues hemos puesto también el foco en la cuestión de Taiwán, el Pacífico en sí, que al final es una de las zonas prioritarias de donde se va a jugar seguramente el futuro del sistema internacional. Y bueno, sí, luego las elecciones varias, hemos tenido las italianas hace poco, las brasileñas también, que de hecho hoy tenemos un Twitch al respecto por la noche. Digamos que intentamos priorizar algunos escenarios, pero siempre intentamos abarcar todo lo máximo posible, aunque evidentemente pues muchas veces es imposible, como tú dices, porque profundizar en todo no se puede. Totalmente, totalmente. Perfecto. Pues vamos ya al tema en cuestión. Hemos visto cómo Rusia ha ido perdiendo fuelle e incluso muchos expertos dicen que está perdiendo la guerra de Ucrania. ¿Cuál es ahora mismo el principal interés de Rusia en anexionarse parte del territorio de Ucrania? ¿Voy yo, Jorge? Sí, adelante. Bueno, uno de los expertos, de hecho, que ha dicho que la guerra la está perdiendo Rusia es Jorge, aquí presente, por cierto, que tuvo un hilo bastante interesante en Twitter. Bueno, la lógica que hay detrás de esta anexión de los territorios radica en una escalada del conflicto por parte de Rusia, al ver que con los recursos actuales que está disponiendo, que recordemos que según Rusia esto es una operación militar especial, no una guerra abierta, pues no es capaz de, digamos, de conseguir sus objetivos estratégicos. De hecho, al revés, no solamente es que no está consiguiendo sus objetivos, es que está perdiendo esta misma guerra por el empuje ucraniano, gracias a, evidentemente, el apoyo de la OTAN, pero también por todos los recursos que están poniendo sobre la mesa la movilización total de los ucranianos, el tema de que para ellos sí que es una guerra total y para Rusia no. En ese sentido, la anexión de los territorios ucranianos viene acompañada de la movilización parcial.
de los 300.000 reservistas que se espera que lleguen unas semanas al frente. ¿Qué objetivo tiene esto? Por una parte, la anexión es cambiar la lógica de la guerra para Rusia, es decir, ya no estamos luchando por unos territorios ucranianos o rusos, como queramos llamarlos, ahora estamos luchando por territorio nacional ruso. Esto ya es la madre patria, por así decirlo, que de hecho creo que lo ha comentado hoy Lavrov. Y por otra parte, la movilización parcial es intentar darle la vuelta al signo de la guerra. Es decir, no, ahora mismo la situación no va bien y con este nuevo empuje de las reservas puede que intenten a lo mejor parar la sangría con estas contraofensivas ucranianas, y yo tampoco descartaría posibles escaladas y posibles movilizaciones mucho más totales si de verdad Rusia pretende darle un vuelco real a la guerra. Digamos que ese es ahora mismo el escenario que estamos. Es una escalada general de Moscú debido a que no se están cumpliendo las expectativas cuando se inició la invasión el 24 de febrero. Por añadir simplemente un poco por lo que ha dicho Pablo, hay que entender eso, que esto es una consolidación de un cambio progresivo que ya hemos viendo desde febrero, ¿no? Cuando Moscú entra en la guerra con Ucrania, tiene una idea, que es intentar derrocar al gobierno ucraniano en una operación muy rápida, algo parecido a lo que se hizo ya en Checoslovaquia como respuesta a la Primavera de Praga. Es algo estilo la Operación Danubio. Es un intento de dar un golpe efectivo directamente con la confianza en que el gobierno ucraniano va a colapsar. Al ver que esto fracasa, nos encontramos con que Moscú se encuentra, aunque ha puesto una serie de medios militares para un objetivo irreal a nivel político, y estos medios se tratan de convertir rápidamente en los medios para una guerra limitada en el sureste ucraniano. Esto fracasa porque, para empezar, se había perdido ya el factor sorpresa, se había perdido todo el empuje inicial, ya había empezado a ayudar de la OTAN, ya se habían puesto las sanciones a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en una situación en la cual, durante unos 6 meses, Rusia ha ido aceptando poco a poco, por así decirlo, que su objetivo inicial es irrealizable y, por lo tanto, aspira a algo más semejante a una guerra limitada para conseguir concesiones territoriales en Ucrania, por eso esta anexión, y se marca esta anexión precisamente como una especie de mínimo aceptable. El punto de hora actual, Rusia declara que estos territorios son territorio ruso y se está diciendo que estos territorios son lo mínimo que aceptará para parar la guerra en Ucrania. Esto puede resultar irrealista desde fuera porque al fin y al cabo no controla plenamente estos territorios. La mitad de la provincia de Donetsk, un tercio de la provincia de Zaporizhia y aproximadamente un 10% de las provincias de Kherson y Lugansk no están controladas por las tropas rusas, y por lo tanto supone también decir que van a tomar en algún momento el control de estos territorios, algo que está por verse. Que tenga la capacidad convencional de hacerlo, por así decirlo. Entonces, por así decirlo, Rusia ha puesto una trampa a sí misma para decir no podemos negociar por menos de esto, y por lo tanto marca una escalada, como decía mi compañero, en el término general del conflicto. ¿Y creéis que habrá algún país, aparte de Rusia y Bielorrusia, que acepte este resultado, o no encontrarán apoyo internacional ni siquiera por las potencias que se habían mostrado neutrales hasta ahora en la invasión? De hecho, yo Bielorrusia dudaría que fuese a reconocer estos territorios. De hecho, Lukashenko se ha cuidado mucho de no reconocer ni siquiera Crimea. Ha dicho en varias ocasiones que la reconocerá y ha mostrado por hacerlo, pero a día de hoy sigue sin hacerlo. Y está por verse si los otros socios más tradicionales de Moscú, como pueden ser aquí en Damasco, estoy pensando aquí en Corea del Norte, estoy pensando aquí quizá en Nicaragua, Venezuela, estoy pensando aquí también en República Centroafricana, más centralmente, si van a llegar a hacerlo. Por ahora no se han pronunciado, lo cual ya es significativo. Siria sí lo hizo muy rápidamente cuando Donetsk y Lugansk anunciaron la independencia y fueron reconocidas por Rusia. Hay que ver si esto sigue de algún modo más adelante o no. Yo por ahora soy bastante conservador respecto a lo que puede ocurrir en ese sentido. Eso, al fin y al cabo estamos ante algo muy serio. Estamos hablando de una guerra de anexión contra otro estado en territorio europeo. Es algo que no hay precedentes desde efectos prácticos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, totalmente. Quiero decir que también, por ejemplo, el caso sirio sentaría un precedente muy peligroso para ellos, porque debemos recordar que el gobierno de Damasco no controla totalmente su territorio. Es decir, y ahora mismo establecer ese precedente en Ucrania a lo mejor podría hacer que su posición diplomática y política se viese más resentida en ese escenario. Por tanto, es muy difícil que este tipo de estados, por ejemplo, también tenemos la cuestión de Venezuela que tienen con el Esequibo, es decir, que normalmente todos los estados suelen tener algunas disputas territoriales. Que apoyen este tipo de cuestiones, este tipo de anexiones militares, sentaría un precedente bastante peligroso para, como he dicho, estados como Siria. Es decir, por eso también es normal que no vean con buenos ojos, o a lo mejor no vean con buenos ojos, sino que de puertas para afuera no quieran reconocer ese tipo de territorios. Sí, al final Rusia a lo largo de la guerra ha ido perdiendo apoyos internacionales, y yo creo que aquí ya, si no está sola, está prácticamente sola a nivel internacional.
Vamos ahora a uno de los puntos clave de esta masterclass, y es cómo la guerra de Ucrania ha modificado el escenario de Europa del Este, ¿no? En países como Polonia, Ucrania, Moldavia quizás, que en un futuro puede llegar otra guerra con Rusia, países bálticos, en la mayoría casos del espacio postsoviético, ¿no? Explícanos un poco cómo se ha modificado el escenario en este territorio. Si quieres, Jorge, yo empiezo hablando de Polonia, Adelante. Hungría y Bálticos y yo te dejo los demás países. Vale. Básicamente, lo importante aquí es que países que estaban en un conflicto abierto con Bruselas por el asunto del Estado de Derecho, como Polonia, ahora son uno de los principales líderes de la Unión Europea en este asunto. Evidentemente, esto es propiciado porque es uno de los principales apoyos de Ucrania en el conflicto, en el base diplomático, político, igual que los bálticos. Evidentemente, su apoyo es, digamos, proporcional a lo que ellos tienen como fuerza, es decir, no se puede comparar tampoco el apoyo que están dando Polonia y los bálticos con el que Estados Unidos, evidentemente, pero en términos de su capacidad propia están apoyando mucho y son los más beligerantes contra Rusia. De hecho, la Comisión Europea ahora mismo lo que está buscando es llevarse para su lado a Polonia con el objetivo de desintegrar Visegrado. Recordemos, el grupo Visegrado está compuesto principalmente por, los dos líderes son Hungría y Polonia. Hungría, por una parte, es, digamos, la que se muestra más reacia a esas sanciones en el terreno energético a Rusia por su dependencia del mismo. Y Polonia ahora mismo, pues evidentemente está en esa posición hostil. Y por eso mismo la Unión Europea, o la Comisión Europea más bien, está buscando ese enfrentamiento, ¿no? De hecho, les ha aprobado el plan de recuperación a los polacos, a pesar de que no cumplen con los requisitos en cuestiones de Estado de Derecho. Como he dicho, he hablado también de los países bálticos. Por ejemplo, también una figura que se está destacando mucho en la crisis es la primera ministra de Estonia, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo estamos viendo eso, ¿no? Que digamos que el liderazgo está siendo visto por estos países, mientras que Estados miembros como Francia y Alemania, que supuestamente son el principal, digamos, bloque dentro de la Unión Europea, pues están viendo más digamos, más un papel mucho más secundario de lo que se podría esperar, ¿no? Y no sé si era mi compañero Jorge quiere comentar los otros países. En general, bueno, como dice Pablo, ha habido un incremento de la preponderancia de ciertos países de Europa del Este, principalmente Polonia, dentro del marco de la Unión Europea, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta cómo ha afectado esto a otros países, pues básicamente los que no estaban alineados dentro del ámbito europeo, y ya no solo europeos, sino también postsoviético, un poco enlazando con lo que hablaremos también luego. Hay que tener en cuenta que aquí vamos hablando de que puede haber, a lo largo de los años, desde la caída de la Unión Soviética, se va desarrollando una serie de dinámicas que marcan cómo evoluciona el espacio postsoviético, ¿no? Digamos que primero hay una dinámica primera que es la de expansión de la influencia occidental, que se, por así decirlo, materializa en estas expansiones de 2004 y 2007 de la Unión Europea hacia el este, ¿no? Con la inclusión de estos antiguos países satélites de la Unión Soviética en el marco europeo y de los bálticos, que eran parte de la Unión Soviética, y que luego continuará posteriormente también en 2008 con las propuestas de integración a la OTAN de Georgia y Ucrania, que llevarían a la guerra de Georgia de 2008, y posteriormente, después del Euromaidán de 2013 y la Revolución de Dignidad en Ucrania, a la guerra del Donbass y la anexión de Crimea. Tenemos una crisis de muy largo recorrido de choque de tendencias de reordenamiento del espacio postsoviético. ¿Cómo afecta la guerra de Ucrania actual? ¿Cómo afecta este último paso? Hay que entender que en este momento, cuando se llega hasta aquí, Rusia, justo antes del estallido de la guerra de Ucrania, se consideraba que está en su momento más fuerte desde la caída de la Unión Soviética. Estábamos hablando de que Rusia había conseguido estabilizar hasta cierto punto la situación en Bielorrusia, en esa gran revuelta que había habido en 2020. Estamos hablando de que Rusia había conseguido que la CSTO, su alianza militar, funcionase por primera vez con esta intervención que encabezó en Kazajistán en enero de este mismo año. Y en ese momento, tras más de un año de pugna con Occidente en torno a Ucrania, porque realmente es más largo, ¿no? Estos 7 años de diplomacia después del estallido de la guerra del Donbass, en torno a los acuerdos de Minsk II para tratar de dar una resolución al conflicto, finalmente decide que las apuestas son tales que le merece la pena lanzarse al conflicto armado. ¿Cómo afecta esto entonces al ordenamiento? Pues básicamente la primera dinámica es que sirve como un polarizador, por así decirlo, ¿no? En toda Europa. Todos los países que estaban, por así decirlo, un poco inclinados hacia Occidente, pienso aquí Finlandia, pienso aquí Suecia, hace automáticamente saltar a la OTAN. Nos encontramos en la situación de que ambos ahora están en proceso de adhesión a la OTAN, y creo que solo faltan pues 2 países por votar el Parlamento que estos 2 nuevos miembros adhieran a la organización. Pero estos 2 países, por cierto, son Hungría y Turquía. 2 países que también nos llaman la atención de cara a cómo se han reaccionado todo esto. Turquía ha tratado de ponerse como el gran mediador por sus fuertes relaciones tanto con Ucrania como con
Rusia y Hungría, pues tenemos una noticia de que el gobierno húngaro, los parlamentarios vinculados al gobierno húngaro han bloqueado en el Parlamento que la semana que viene se votara la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Encontramos precisamente que Hungría está en esta situación en la cual es el país dentro de la Unión Europea que más se distancia del resto por su, no vamos a decir por su postura favorable a Moscú, pero desde luego su postura más suave en relación al resto, en relación a Moscú, pero si está dispuesto más a negociar, más a llegar a ciertos acuerdos, seguir consiguiendo gas, pagando en rublos si hace falta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y creéis que esta es una pregunta que nos están haciendo por el chat? ¿Creéis que la guerra de Ucrania podría ser la antesala a otros conflictos en el espacio postsoviético o incluso más allá del espacio postsoviético? Para mí la respuesta es un contundente sí. Lo hemos visto, ya antes hemos visto como en general el mundo se está volviendo un lugar más conflictivo en los últimos años, hemos visto como un incremento de los conflictos armados, sobre todo pues, visto cómo vuelven a reanudarse conflictos armados internacionales, que era algo más atípico, porque normalmente habían sido guerras proxy, guerras subsidiarias o guerras en las cuales había pues, con un actor que a pesar de poder ser pseudoestatal era irregular hasta cierto punto, pienso en los talibanes, por ejemplo, que tenía el control del Estado afgano, ¿no? Pero aún así era un actor irregular, por así decirlo, en la guerra que han tenido con los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en 2020 vimos esta guerra entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj y pienso precisamente esta guerra es la que tiene más posibilidades de reactivarse o ir más allá o escalar, por así decirlo, a raíz de la guerra de Ucrania. Rusia, que es el mediador tradicional en el Cáucaso, que es la potencia tradicional que básicamente equilibra las fuerzas del Cáucaso, de hecho, es quien acabó con la guerra de 2020 y desplegó tropas en lo que quedaba de Nagorno-Karabaj para impedir que continuara el conflicto, por así decirlo, ¿no? Ahora ya no tiene esa capacidad, ahora mismo tiene todos sus recursos volcados en Ucrania y no tiene capacidad de continuar mediando, continuar tratando de mantener su esfera de influencia y por lo tanto el desequilibrio regional que favorece claramente a Azerbaiyán en el caso del Cáucaso, sumado al contexto internacional que incluye a Rusia volcada en Ucrania. A Bruselas, ante la crisis de Ucrania, tiene una crisis energética enorme y tiene que comprar más de Azerbaiyán, que es un proveedor energético fundamental. Y por lo tanto, su capacidad de crítica para con Azerbaiyán es menor, o de presión, también es menor. Irán, que era el otro actor regional importante en la zona, está consumido ahora mismo por sus protestas internas y no tiene capacidad tampoco de meterse en otros jaleos, por así decirlo. Y Washington, si bien intenta mediar, igual que Bruselas, está muy lejos y el Cáucaso es un interés muy secundario. Por lo tanto, nos encontramos con que cualquiera de los actores externos que suelen estabilizar la situación están apagados o fuera de cobertura, por así decirlo, ¿no? Y esto puede facilitar que, si la situación sigue como hasta ahora, Azerbaiyán acabe lanzando un nuevo conflicto para tratar de forzar a Armenia a aceptar sus condiciones. Yo es algo, un escenario que contemplo ahora mismo bastante probable y que me parece que es algo que podemos llegar a ver en los próximos meses. Sí, yo la verdad es que estoy también en la línea de mi compañero Jorge. El Cáucaso yo creo que es la zona donde hay más riesgo de que estalle un conflicto abierto, además entre actores estatales, no irregulares. Luego está la cuestión, evidentemente, de Asia Central, que hemos visto, de hecho, hace poco una serie de enfrentamientos bastante importantes entre Tayikistán y Kirguistán. También habría que poner los ojos sobre esa zona. Y luego también está la cuestión de Kazajistán, que hay que recordar que en enero hubo una revuelta muy importante que acabó que por la fuerza de Rusia pudo desplegar a su alianza militar allí. Es decir, ahora mismo ya no es el caso. Luego está también la cuestión de Kazajistán, pues que se está intentando, pues digamos, distanciar un tanto de Rusia y eso puede hacer que revivan ciertos conflictos que hay dentro del país, porque hay que recordar que hay una minoría rusa muy importante en Kazajistán. Es decir, que al final, si la esfera de influencia, que es donde está Rusia, no puede, digamos, ejercer ese equilibrio, como hemos visto en el Cáucaso, que era la propia Rusia la que hacía de mediador entre ambos países, entre Armenia y Azerbaiyán. Al no estar ese actor, digamos que los conflictos pueden revivirse y la inestabilidad crezca. O sea, es decir, que no es descartable que si sigue el conflicto ucraniano y perdura durante tiempo, la inestabilidad en la zona postsoviética crezca, evidentemente, como ya lo estamos viendo además. Nosotros en LISA News, que es el medio de comunicación del LISA Institute, estamos monitorizando de cerca todo lo relativo a la amenaza nuclear con los profesores expertos en armamento y geopolítica que tenemos, ¿no? Recientemente Rusia ha movido el submarino nuclear que porta el arma del apocalipsis, ¿no? Un torpedo llamado Poseidón, capaz de desplazarse a incluso 10.000 kilómetros bajo el agua. ¿Creéis que Rusia está jugando un farol
con la amenaza nuclear o es capaz de utilizar estas armas? Bueno, pues, ¿quieres empezar tú, Jorge? Como quieras, Pablo. Sí, bueno, a ver. Adelante. Sí, vale. Primero de todo, yo creo que es importante que hay que tener cuidado con este tipo de lucubraciones, porque al final es una cuestión que evidentemente puede estar sobre la mesa, porque al final Rusia tiene capacidad nuclear, evidentemente, y es una cuestión, la guerra de Ucrania, existencial para ellos. Llegado el momento, quizás se puedan plantear ese escenario, pero quiero decir que ahora mismo no estamos en esa situación y hay que intentar también, en ese caso, tomar en serio, evidentemente, lo que dicen los dirigentes rusos, pero no darlo por hecho, evidentemente. En ese sentido, yo creo que sí, efectivamente, Rusia podría ser capaz de hacerlo. Pero, como he dicho, me gustaría ser prudente en este aspecto porque es una cuestión terriblemente complicada porque, es decir, solamente ha habido una vez en la historia que se ha usado una arma nuclear. Creo recordar que solamente fue con Nagasaki y Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Desde el momento, o al menos ninguna gran potencia ha utilizado ese tipo de armas, ¿no? Hay que decir que también hay que coger con cuidado esa cuestión y sobre todo también en un momento de inestabilidad creciente en el mundo con una guerra que parece que no tiene visos de terminar y que está, de hecho, al contrario, no es que vaya a terminar, es que está escalando. Quiere decir que más allá de eso, bueno, yo creo que Jorge le puede dar un punto también ahora a ese argumento. Sí, mi opinión en general es la siguiente. ¿Existe la posibilidad de que se utilice en alguna circunstancia armamento nuclear? Sí, posibilidad existe. ¿Es probable en este momento? No, yo creo que la probabilidad continúa siendo muy baja. Hemos visto cómo hay una progresiva escalada de medios y una escalada de formas. Hemos visto esta reciente anuncio, movilización parcial, que es una escalada del plano convencional. Hemos visto la anexión, que es una escalada del plano legal político. Hemos visto el sabotaje del Nord Stream, que es una escalada en el plano estratégico, que luego, por supuesto, vamos a hablar de él, que también es un tema muy interesante. Pero, al fin y al cabo, el uso de armas nucleares es un tema tabú. Es un tabú que lleva en vigor casi 100 años, 73 creo que son ahora mismo. Pero vamos, el tema es que incluso las pruebas nucleares en superficie es algo que lleva sin realizarse desde hace casi 50 años. Estamos hablando de algo que está totalmente fuera de lo convencional y totalmente fuera de lo predecible, porque no hay precedentes. Pero claro, tampoco hay precedentes de una guerra como la de Ucrania, en las mismas características. Por lo tanto, posible es, probable, es difícil estimarlo. Yo personalmente considero que antes que un ataque nuclear sobre Ucrania, que es el gran temor, ¿no?, por así decirlo, que se ha formalizado en las últimas semanas, especialmente con las declaraciones de Putin en su discurso de la anexión, hablando del precedente de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pienso que hay una retórica que indica que desde luego lo tienen presente, por así decirlo, los rusos, no se les olvida que son potencia nuclear, vaya. Yo pienso que es más probable que veamos, si llega a ocurrir algo, una especie, por ejemplo, una detonación nuclear en superficie en Siberia, que se grabase con todo el lujo de detalles y se distribuyese todas las visiones del mundo. Me parece algo así mucho más probable que atreverse y arriesgarse a un ataque nuclear contra Kiev. Me parece, o contra cualquier otra ciudad ucraniana o contra el territorio ucraniano. Me parece infinitamente más probable y aún así me parece un escenario de escalada enorme respecto a cómo estamos ahora mismo, pero que no me atrevo a descartar. ¿Y cómo creéis que la OTAN respondería en caso de que Rusia atacase con armamento nuclear el territorio ucraniano, siendo este territorio un territorio fuera de la OTAN, ¿no? Porque aquí podemos hablar de la famosa teoría de la disuasión nuclear, que explica más o menos a grandes rasgos que cuando dos potencias tienen armas nucleares es como que el mundo es más seguro porque ninguna de esas dos va a atacar a la otra porque es una forma de autodestrucción mutua, ¿no? Asegurada. Entonces, ¿cómo creéis que la OTAN respondería o si respondería la OTAN en el caso de que se atacase a Ucrania con armamento nuclear? De hecho, irónicamente, en enero de este año, las potencias nucleares firmaron una declaración conjunta en la ONU hablando de cómo una guerra nuclear no debe ser luchada porque no puede ser vencida. Hay una declaración firmada en enero de este mismo año en el cual afirman esto, las potencias nucleares. Se firmaron los rusos, los estadounidenses, los chinos, etcétera, etcétera. Yo pienso que si llegásemos a ese escenario, que nuevamente, como he dicho antes, lo veo probable, ¿vale? O sea, a día de hoy no lo veo imposible, pero sigo viéndolo distante, cuando menos, el tiempo. Pienso que sería muy difícil que la OTAN no diese ningún tipo de respuesta, enormemente que se metiese en guerra con Rusia, por así decirlo, ¿no? Yo pienso que habría algún tipo de reacción, probablemente incluso de carácter militar, ¿no? Pero para decir, oye, hasta aquí no podemos tolerar que hagas
rompa este tabú sin ningún tipo de consecuencia, porque básicamente, ¿qué escenario nos encontramos? Y pongamos por el ejemplo, si Rusia hace un ataque nuclear contra Ucrania y Ucrania se rinde. Yo no creo que eso fuese a ocurrir, pero imaginamos que ocurre. Pues nos encontramos ante el panorama en que cualquier potencia con un arma nuclear tiene se ve legitimada, porque ya hay ya no solo una excepción histórica, que es el caso de Japón, que al fin y al cabo puede ser diferente porque es el primer uso de las armas nucleares en la historia, ¿no? Estamos hablando de que una segunda vez ha ocurrido que se utilizan armas nucleares contra un país y este se ha rendido. Pues, ¿qué mejor cartel para proliferación nuclear? Cualquier país que tenga cualquier tipo de deseo hostil a socios vecinos, pues apostaría por desarrollar un programa nuclear. Al fin y al cabo, si tú puedes hacer esto, ganar una guerra a pesar de que estás perdiendo en este momento el plano convencional y salir relativamente impune porque no se te puede atacar porque tienes armas nucleares, pues digamos que es la llave de los deseos para todo el mundo. Pero es que el otro escenario tampoco es mejor. Si ocurre ese ataque nuclear, Ucrania siguiese luchando, estamos normalizando el uso de armas nucleares en caso de un conflicto. A pesar de que hay armas nucleares, se seguiría combatiendo. Por tanto, la disuasión nuclear, hasta cierto punto, o si no desaparece, desaparece en el plano táctico. Por lo tanto, las armas nucleares tácticas podrían ser aceptadas como parte del arsenal extremo, siempre no, pero como parte del arsenal para luchar una guerra convencional. Es un escenario terrible, que es un futuro muy poco halagüeño y por eso yo espero, como digo, aún lo veo muy distante, pero que no ocurra en términos generales, porque creo que nadie quiere desatar la posible caja de los errores. Y por lo tanto, yo creo que independientemente de ocurriera, teniendo en cuenta que supondría esta ruptura de las normas, esta ruptura del tabú y este cambio de paradigma a nivel de lo que se considera aceptable en un conflicto o en el orden internacional en general, yo creo que sí que habría algún tipo de respeto por parte de la OTAN, aunque no desearían, porque ninguna parte lo desea, ir a una guerra entre ambas porque sería una guerra nuclear. Yo también estoy totalmente en esa línea de Jorge. Quiero decir, al final el uso de armas nucleares sentaría un precedente muy peligroso y evidentemente la OTAN se vería obligada a responder, porque al final recordemos que el garante de nuestro sistema internacional de momento es Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. Es decir, digamos que el coste para ellos o para el sistema internacional que están defendiendo ellos de no actuar, para ellos sería mucho más amplio que evidentemente atacar. No sabría decir evidentemente qué tipo de respuesta podría ser, evidentemente militar, porque sanciones creo que es algo que no... Ya hay aparte de que hay poco que sancionar, la respuesta debe ser medida en su justa medida, quiere decir que debería ser acorde a lo que han hecho los rusos. Y evidentemente, como dice Jorge, entraría mucho en un escenario bastante preocupante por el hecho de la respuesta de la OTAN o no hay respuesta, incluso porque el precedente de ahora mismo vale el uso de armas nucleares en un conflicto convencional y no solamente eso, si usas armas nucleares y no hay una respuesta internacional acorde a ello y ahora mismo hay legitimidad para poder usar ese tipo de armas porque sabes perfectamente que tu enemigo va a ganar, perdón, que tu enemigo se va a rendir, quiere decir que podríamos ver evidentemente esa proliferación de armamento nuclear y la verdad es que es un escenario que a mí personalmente me espanta. Hemos visto estos días cómo algún país ha atacado los gasoductos del Nord Stream que pasan por Dinamarca. Sobre esto existen múltiples teorías acerca de quién pudo haber sido el atacante en base a la capacidad de llevar este tipo de sabotaje, ¿no? Y de los intereses de cada una de las potencias que podrían haberlo llevado a cabo, principalmente Estados Unidos o Rusia. ¿Cuál es vuestro análisis sobre esto? ¿Puede ser un sabotaje de falsa bandera por parte de Rusia? ¿Hay alguna prueba o indicio de la autoría? Sí, bueno, nosotros yo personalmente no sé evidentemente quién ha sido, de hecho es muy difícil saberlo en este punto, puede que incluso no lo sepamos nunca. Ahora mismo yo creo que podemos hablar, digamos, de dos hipótesis, como has mencionado tú, que es por un lado Rusia y por otra parte pues la OTAN, Estados Unidos y algún país del este. En ese sentido, a lo mejor sería interesante analizar qué intereses puede tener cada actor para haber realizado dicho sabotaje si se ha producido. En este caso, Rusia, pues sería, digamos, una forma de escalar una situación ahora mismo que se encuentra de debilidad, ¿no? Por la guerra de Ucrania y, de hecho, intentar a lo mejor que esa presión occidental no siga aumentando. Pues, digamos que el argumento es recordad que yo tengo capacidad para dañar vuestra estructura energética o estratégica crítica, no solamente con el Nord Stream, sino evidentemente cerca del Nord Stream está la cuestión de los gasoductos de Noruega, que ahora mismo es vital para países como Alemania o incluso del entorno, porque al no disponer de gas ruso tienen que depender del gas noruego.
Esta, digamos, que es la posibilidad que pueda hacer Rusia. La posibilidad de Estados Unidos y otro país del este, los Bálticos, Polonia, etc. Bueno, son los principales países que siempre se han opuesto a Nord Stream 2, ¿no? Y evidentemente digamos que su oposición radicaba en que no querían que Europa o Alemania, digamos en general Alemania sobre todo y Europa en su conjunto, dependiese del gas ruso, porque eso sería, digamos, como una manera de chantajear a Europa, evidentemente, y de hecho que lo hemos visto también, la interdependencia, ¿no? En ese sentido. Evidentemente el interés estadounidense o de estos países radicaría que cortar esos vínculos de interdependencia de Europa con Rusia para así que digamos que Europa pueda tener mayor presión contra Rusia en la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que más o menos ahí están los intereses que tienen resumidamente ambos bandos, pero evidentemente yo creo que ahora mismo no tenemos la información sobre la mesa como para decir qué actor ha sido. Pero intereses tienen ambos bandos de la destrucción de los gasoductos, en este caso, porque son los dos. Perfecto. ¿Es posible que durante el invierno la guerra se pare debido a la congelación, ¿no?, de parte del territorio ucraniano? ¿Creéis que será un punto de inflexión que reduzca el enfrentamiento o creéis que será aprovechado por Rusia teniendo su experiencia histórica, ¿no?, en este tipo de conflictos? Ya tenemos un precedente que si bien la guerra puede cambiar en sus características de la forma que se está llevando a cabo, o si bien puede ralentizarse en ciertos aspectos, frenarse completamente o congelarse, por así decirlo, en invierno es poco probable. Pero tenemos el precedente, por ejemplo, ya en el año 2015 tenemos la batalla más importante de la guerra del Donbass, la parte inicial de la guerra del Donbass, que es la batalla de Balsevo, que se produce en los meses de enero y febrero de 2015, o sea, en pleno corazón del invierno. Yo creo que vamos a encontrar unos cambios en cómo se están produciendo estas batallas, cómo se está ocurriendo el desarrollo del conflicto, pero no va a pararse, va a cambiar, ralentizarse y de hecho puede tener ventajas e inconvenientes para ambas partes. ¿Qué cambios se pueden producir sobre el terreno? Básicamente se convierte en una guerra de carreteras porque los campos son difíciles de transitar, principalmente primero por el barro, luego por la nieve y después otra vez por el barro. Durante las 3 etapas de final del otoño, invierno y principio de primavera es lo que ocurre en el campo ucraniano, es difícil de transitarlo en general. Por lo tanto, se convierte en una guerra de carreteras. Una guerra en la cual es mucho más sencillo, por así decirlo, prever por dónde va a avanzar o por dónde puede avanzar la otra parte y, en consecuencia, tomar medidas para ello. Esto yo creo que puede, si los rusos consiguen mantener la actual sangría de territorio, porque evidentemente Ucrania sabe que si han anunciado una munición parcial va a tardar en tener efectos sobre el terreno y por lo tanto tienen que presionar ahora todo lo posible para ganar todo el terreno antes de que Rusia pueda tomar cualquier tipo de medida con estas nuevas tropas movilizadas. Entonces, yo creo que lo que Rusia va a tratar es de congelar la situación en el frente lo máximo posible, a espera de traer estas tropas, reforzar entonces el frente. Y si amplía la movilización, como yo personalmente creo que hará, pienso que estos 300.000 pasaremos a 500.000, no demasiado, si es que no estamos ya en el proceso de reclutar tantos, y de ahí a 1 millón, muy seguramente, me parece bastante probable en este escenario, para progresivamente primero sostener el frente, posteriormente luego consolidar y recuperar el territorio que han perdido estas últimas semanas, meses, y luego posteriormente tratar de avanzar. Nuevamente hablo aquí del escenario que están viendo en su cabeza los rusos, no lo que vaya a ocurrir, ¿vale? Quiero aclarar esto. Y luego avanzar con esta nueva masa de maniobra que están generando, con estos hasta 1 millón, que hablo de posibles movilizados, hasta la frontera de estas 4 oblasts que se han anexionado. ¿Cómo afecta el invierno todo esto? Pues al centrar la guerra, por así decirlo, la guerra de carreteras, va a ser más fácil, pienso, hipotéticamente al menos, para los rusos el bloquear el paso por estas carreteras y además va a quitarle una ventaja que habían tenido, por ejemplo, con los HIMARS, los ucranianos, que era el hecho de que gracias a las densas masas forestales que hay en Ucrania podían, pues, básicamente hacer una técnica de hit and run. Básicamente sales a un claro, haces el lanzamiento de los HIMARS y te vuelves a esconderte en el bosque antes de que la aviación rusa pueda venir y hacerte fuego de contraartillería, ¿no? Entonces, con este escenario en el cual, pues básicamente, gran parte de los bosques van a perder ese follaje, toda esa capacidad de ocultar a las piezas pesadas del equipo ucraniano, no a todas, por supuesto, porque hay de camuflaje y todo tipo de técnicas se puede utilizar al respecto, ¿no? Pero digamos que va a dificultarse en cierta medida, al menos. Pues teniendo esto en cuenta, pienso que algunos de los puntos fuertes que han tenido los ucranianos, estos que han permitido avanzar como han hecho estos últimos meses, van a debilitarse de cara al invierno, que no tiene por qué ser así, pueden adaptarse nuevamente y conseguir mantener el ritmo de la ofensiva, pero tienen sus posibilidades, que son, al fin y al cabo, es un análisis a futuros en una guerra tan complicada y de un calibre como esta, es siempre difícil de hacer, ¿no?
y lo que los rusos van a ir con esta idea de tratar de congelar el conflicto para revertirlo con más fuerzas en primavera. Yo solamente me gustaría dar un par de cuestiones. La guerra, no va a haber un alto el fuego en el corto plazo, eso yo creo que queda bastante claro. Quiero decir que no esperemos ahora mismo un congelamiento del conflicto, al contrario, las señales que nos están llegando es que se va a producir una escalada continua. En el sentido es que a ambos bandos no les interesa ahora mismo que se congele el conflicto. A los ucranianos, evidentemente, porque están consiguiendo victorias importantes, y a los rusos porque ahora mismo están perdiendo y en una situación de debilidad no les interesa, evidentemente, y por eso están llevando a cabo esta movilización parcial. Es muy difícil pensar que en un corto, incluso medio plazo, podamos ver un alto el fuego, ya no es siquiera una paz, sino un alto el fuego del conflicto. Seguramente estaremos meses viendo cómo se desarrolla esta guerra y la clave, evidentemente, es si los rusos son capaces de realizar victorias en el campo de batalla con esta nueva movilización y si, evidentemente, si la OTAN, si la Unión Europea sigue presionando a Rusia y sigue ayudando a Ucrania, no solamente el terreno militar, sino también financiero, que es una cuestión muy importante también. Profundizando un poco en el tema de los conflictos bélicos, en el máster profesional de analista internacional y geopolítico, los alumnos aprenderán a analizar conflictos bélicos de baja, media y alta intensidad. ¿Qué factores y variables debemos tener en cuenta para saber si la guerra va a aumentar o no en los próximos meses? Hay una serie de ámbitos, por decirlo, de distintos elementos que podemos tener en cuenta a la hora de qué es una escalada, ¿no? ¿Cuál es la teoría de la escalada? ¿Cómo se interpreta dónde se produce una escalada? Tenemos, por ejemplo, en este caso lo estamos diciendo hace un rato, ¿no? Ahora mismo tenemos una escalada a 4 niveles diferentes. Estamos a escalada en el ámbito estratégico, aunque sea en zona gris, el ataque al Nord Stream es una escalada en el ámbito estratégico. Escalada en el ámbito militar convencional, estamos hablando de esta anuncia de movilización parcial por parte de Rusia y el continuo envío de armamento adicional por parte de Occidente a Ucrania. Estamos hablando de una escalada del ámbito político-legal con esta anexión de los territorios por parte de Rusia que está haciendo una renuncia a hacer concesiones mayores en el conflicto ucraniano. Dice, mi victoria, mi salida mínima del conflicto es llevándome estos 4 territorios, además de Crimea. Y tenemos en general una escala también a nivel retórico, que se complementa con estas otras 3, ¿no? Al final, todos estos anuncios de todas estas cuestiones vienen acompañadas de un incremento en la presión ideológica, en la presión política que se está ejerciendo desde Moscú y también en la respuesta, por otra parte, de los países del este de Europa, ¿no? Con esta reacción cada vez más fuerte que hay en algunos de tomar medidas contra los rusos en general, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, esta medida de cerrar la entrada al país a todos los ciudadanos rusos que han tomado los países del este de Europa, porque el último ha sido Finlandia, que lo tomó el pasado viernes, para que evita que aquellos que quieran huir del servicio militar puedan hacerlo, lo cual es una decisión que, por supuesto, complicada de tomar y que da lugar a debate. Entonces, nos encontramos en general de que hay una escalada en todos estos ámbitos diferenciados, ¿no? Y podemos ver como claramente, aunque aún está por verse si produce esa escalada en otros ámbitos más específicos, más estrictamente militares, por ejemplo, a nivel de va a cambiar Rusia o las tácticas. Hemos visto, por ejemplo, cómo justo después de la derrota de Kharkov atacaban una presa en las cercanías de la ciudad de Kryvyi Rog, por lo cual subía el nivel del agua del río Ingulets y dificultaba las operaciones ucranianas en la zona de Kherson, que eso ralentizó las operaciones de los ucranianos durante semanas en la región. Hemos visto también la posible amenaza de que Rusia vaya a incrementar los ataques contra la infraestructura eléctrica ucraniana. Por ahora no se ha cumplido a gran escala, pero es una amenaza latente y que hemos visto en pequeños conatos hasta ahora y que podría ocurrir. Eso también sería otro indicador de escalada. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar el uso de retórica respecto a la posibilidad del uso de un arma nuclear es evidentemente el mayor indicio de escalada y el que podría indicar un cambio en la naturaleza del conflicto. Hay una pregunta muy buena que nos ha hecho un alumno del máster actual de inteligencia por preguntas y respuestas, que es qué tipo de fuentes podemos utilizar para monitorizar este conflicto bélico, ¿no? Y cómo podemos contrastar la información que nos aportan sin ser víctimas nosotros mismos de la desinformación de cualquiera de los dos bandos en conflicto. Bueno, yo respondo un rato y luego Jorge Sí. también tiene mucho que decir a este respecto, además. Bueno, mira, la cuestión de este conflicto es que es muy complicado saber exactamente qué está pasando, porque aparte del que el conflicto es tan enorme, es muy mediático,
y hay muchos intereses políticos. Y hay que decir que, evidentemente, nosotros, España, miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea, formamos parte del mismo indirectamente. Por tanto, es complicado, digamos, abstraerse de todo el ruido mediático que está habiendo. En ese sentido, yo, personalmente, yo recomiendo visitar ambas tipos de fuentes, tanto las prorrusas, que evidentemente te van a contar una película, aunque es verdad que ahora mismo están bastante pesimistas por lo que está pasando sobre el terreno, y luego está evidentemente los ucranianos, pro-OTAN y tal. Yo, sinceramente, yo siempre manejo fuentes de Twitter, evidentemente ciertas cuentas, y luego, evidentemente, a partir de geolocalizaciones, que eso lo hace muy bien, por ejemplo, mi compañero Jorge, que eso la verdad es que eso es un arte. Y bueno, yo creo que también cuando nos dicen cómo te informas, es complicado también explicarlo porque al final, como he dicho al principio, tenemos años de experiencia y ya más o menos, por ejemplo, mi compañero Jorge sabe distinguir si un vídeo es de Ucrania, de este año o incluso desde otro conflicto. Quiere decir que al final son muchos años de experiencia, más o menos lo que puede pasar, lo que no puede pasar, y luego fuentes o cuestiones que evidentemente esto es así. Siento ser así tan críptico, no dar tanta información. Yo pues voy a tirar por mi parte y voy a decir que evidentemente hay que seguir alimentando la guerra, que es el medio que hay que seguir. Más allá de eso, yo personalmente también me gusta mucho seguir, además que es un amigo de nuestro medio, Surillac, que hace muy buenos mapas y hace un seguimiento bastante bueno. Yo lo recomiendo en ese sentido, pero digamos que también está la cuestión del Telegram, que hay bastante canales interesantes, pero yo, digamos, como mensaje final es intentar seguir las dos bandos, por así decirlo, y luego ya a partir de ahí intentar formarte una posición. Pero evidentemente es complicado y sobre todo yo creo que requiere mucho trabajo informarse y en ese sentido. Es decir, a mí también me cuesta saber en muchas ocasiones qué está pasando precisamente. Vale, por complementar un poco lo que ha dicho Pablo, que lleva razón, hay que sobre todo a la hora de batear para casa, a la hora de siempre es importante informarse con descifra, ¿no? Pienso que sobre todo hay que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales. Hay que tener en cuenta las declaraciones oficiales, hay que tener en cuenta qué dicen oficialmente las partes del conflicto, no qué dicen los ucranianos, qué dicen los rusos, qué dicen los occidentales, porque al fin y al cabo Occidente, a pesar de que no está luchando directamente sobre el terreno, es parte del conflicto, como estamos al fin y al cabo, yo siempre lo digo abiertamente, estamos en una guerra subsidiaria con Rusia. No estamos abiertamente en guerra con Rusia, pero estamos en una guerra subsidiaria con Rusia a través de Ucrania. Por tanto, es importante seguir las declaraciones oficiales. Es importante tener una cierta constancia de cuál es la doctrina de los países, de cuál ha sido la evolución del pensamiento de los países para entender cómo se puede reaccionar un país ante un cambio en la situación sobre el terreno. También es importante seguir, pienso, esto es en términos más de OSINT, ¿no? ¿Cuál es el debate que se está produciendo a nivel de, por ejemplo, para mí siempre es muy interesante, ¿qué debate se está produciendo a nivel de los expertos en la comunidad de seguridad y de relaciones internacionales de Estados Unidos en relación al conflicto? Por ejemplo, ahora mismo están hablando sobre la cuestión del armamento nuclear, de la posibilidad de un ataque limitado ruso y cómo podría responder Estados Unidos en caso de que ocurriese este uso de armamento nuclear. Pues si bien no nos va a dar una respuesta fija, desde luego no va a determinar estrictamente lo que pueda hacer Biden al día siguiente, ¿no? Pero sí que nos puede aproximar a entender mucho más de cerca en qué líneas de pensamiento se puede estar moviendo la comunidad estadounidense. Por tanto, nos puede pensar lo que puede ser impensable y lo que puede ser posible. Luego, por supuesto, las fuentes OSINT. Siempre es importante el tener en cuenta todos los vídeos que puedan surgir de esta materia y, por supuesto, hay que tener de conocimiento al respecto de pues, lo que dice Pablo, de geolocalización, de IMINT, de cómo podemos interpretar y saber si un vídeo es de una región o no, si coincide, pues hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Es un proceso muy artesanal a menudo, ¿no? El ver si encaja con la descripción del terreno que se está diciendo que es y ver si las condiciones del tiempo se coinciden con las que les ha ocurrido cuando supuestamente se ha grabado el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Es siempre algo muy complicado y artesanal y que al final, en buena medida, la práctica hace al maestro. Y más allá de esto, sí, perdón, no, muy rápido terminar. También recomendaría aunque parece siempre una obviedad, ¿no? Intentar todas las partes, intentar siempre leer lo que dicen todas las fuentes, porque al final, si las dos partes opuestas en un escenario tan polarizado como este indican hacia lo mismo, es que es bastante probable que eso esté ocurriendo. No es una seguridad, pero desde luego es más posible que podamos estar remando la decisión correcta si todas las partes dicen lo mismo. Que no siempre, pero es más probable. Aprovechando que hemos hablado de analizar geolocalizaciones e imágenes, en LISA Institute disponemos de múltiples cursos de analista de inteligencia de imagenes y Ninti-GeoInt,
mentorizados por profesores de la Escuela del Ejército, que son expertos en la materia. Descifrando la guerra, ¿cómo analizáis que un vídeo, una imagen, un conflicto bélico es real y actual, ¿no? Antes de darla por válida, aprovechando el tema que es muy interesante. Por eso Sí, no he entendido muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres? Sí, ¿cómo hacéis el procedimiento para analizar una imagen y evitar que nos cuelen, ¿no? Una fake news, por ejemplo? Sí, a ver, por supuesto, esto como son cargamas, yo voy a contestar yo, Pablo, si quieres. No, nosotros generalmente tenemos, pues en el equipo ahora mismo, pues para daros una idea, el referente a Ucrania, tenemos ahora mismo a unas 12 personas que es trabajar entre lo que es el propio equipo de cifra y algunos colaboradores habituales que tenemos que al respecto, unas 12 personas trabajando con el tema ucraniano. Entre nosotros, pues aparte con gente externa, pues generalmente cogemos la imagen y hacemos un trabajo de geolocalización del primero. El primer paso siempre es, ¿dónde es? ¿Dónde supuestamente está ocurriendo esto que estamos viendo en este momento? Por lo tanto, vamos al mapa, entonces, si se corresponde, porque obviamente tenemos acceso pues, a un montón de... Porque realmente cualquiera puede tenerlo, ¿no? Desde luego, desde el más simple Google Maps, que a veces, la mayor parte de las veces incluso sirve, porque además es la herramienta más rápida en muchas ocasiones para encontrar dónde está. Que Dios te libre a veces de encontrar un pueblo ucraniano que son 12 pueblos, se llaman exactamente igual en una región kilómetros cuadrados, porque hay casos, lo he visto y lo he sufrido tanto aquí como en el conflicto en Nagorno-Karabaj. Lo primero es encontrar el dónde, en base, que a veces en muchas ocasiones también ayuda el seguir la mera lógica, ¿no? Sigamos. Sabes que el pueblo A cayó ayer y el pueblo A está a 3 kilómetros del pueblo B, donde supuestamente están por de combates hoy, hay un vídeo hoy, pues deduces que se están refiriendo a este pueblo. Entonces, pues tomas una serie de, miras el vídeo y tratas de encontrar cuáles son los elementos geográficos más destacados, ¿no? Por ejemplo, puede ser una gasolinera, un edificio con un tejado rojo, conjunto de árboles. En ocasiones esto a veces es más lioso que no, porque es complicado, ¿no? Pero siempre se pueden hacer pequeños pinitos. Y luego te coges estos tres elementos, por ejemplo, y buscas dónde puede encajar. Generalmente, por ejemplo, el tejado rojo suele ser bastante útil, ¿no? Porque si ves que es un sitio que parece las afueras en general de donde está la localidad, y ves un tejado rojo, ves una gasolinera, pues al final son elementos que puedes empezar a buscar por el mapa y una vez lo tienes allí, y dices, esto puede encajarme. Entonces buscas otros mapas de la zona que te cuadren con esta también, por no tener una única herramienta con la que guiarte, con el trabajo que estás haciendo para contrastar que efectivamente esto se corresponde a esa zona, porque a veces puede llegar a ser un poco lioso, sobre todo en zonas donde no tienes las imágenes más recientes, en parte de Google Maps, que a veces zonas del mundo pues a lo mejor tienen incluso imágenes de hace un par de años. Aunque no suele ser lo más habitual, pero pasa. Y puede ser otras herramientas. A veces hemos recurrido a Maxar, por ejemplo, que es una empresa privada que tiene satélites comerciales que a menudo se utilizan para sacar fotos de algunas zonas en conflicto en particular y a sus trabajos para poder contrastar, porque suelen ser los que tienen las imágenes más recientes de estos sitios, y trabajar con estos para ver algún cambio significativo en la zona. También, por ejemplo, cuando hablamos de que ha habido, por ejemplo, un intercambio de artillería, muchas veces los sistemas meteorológicos que muestran donde ha habido incendios suelen ser útiles porque si bien no todo lo que se marca en ellos es un fuego de artillería, ¿no? Pues sí que podemos ver si de repente, en relación al día anterior, ha habido una intensificación de fuegos registrados por estos satélites meteorológicos en la zona, suele ser un indicativo de que se han producido combates en la misma. Esto, por ejemplo, nos ha servido en la reciente escalada de Nagorno-Karabaj, del 13-14 de septiembre, para ver los puntos en los cuales ha habido mayor intensidad de los combates. También, luego, pues teniendo estos elementos en cuenta, luego haces un análisis de cuáles son las condiciones meteorológicas que hay en esa zona en particular. Por ejemplo, ese día pues a veces coincide que no puede servir mucho porque ya está nublado y ha estado nublado durante el último mes prácticamente, porque en ocasiones ocurre, sobre todo en invierno. Pues no puedes saber con certeza si es el momento exacto en el cual se está produciendo ese vídeo, según te dicen, ¿no? Pero si tienes en cuenta los datos anteriores, como por ejemplo saber que es el pueblo B y que el pueblo A había caído un día anterior, y tienes múltiples pruebas, múltiples imágenes de que esto ha sido así, pues ya puedes hacer un poco de conclusión. Como digo, es un proceso muy artesanal, en buena medida, tienes que construir con la práctica y con un buen equipo que te apoya a la hora de hacerlo. La verdad es un trabajo arduo, no vamos a negarlo, es un trabajo arduo, pero en general suele ser bastante concluyente. Aún así, alguna vez se nos ha colado algo. A ver, siempre se cometen errores, sobre todo por a veces la necesidad de hablar relativamente pronto de algo que está ocurriendo, ¿no? Porque estábamos hablando de este proceso es un proceso de horas, es un proceso que a veces de horas e incluso de días en ocasiones.
A veces, por tanto, el saber que es algo muy gordo y querer hablar de ello, también nos hemos lanzado en plan, bueno, esto puede ser, parece ser indicativos de que podría ser, aunque aún no lo tenemos completamente claro, nos lanzamos y ha habido un poco después de, es que a lo mejor no era tan así y hemos tenido que hacer alguna corrección. Generalmente no ocurre, por suerte, porque tenemos mucha práctica y mucho recorrido, pero sí que nos ha pasado también a veces. Perfecto, perfecto. Como estamos ya llegando a la hora, antes de pasar a las preguntas finales de la audiencia, hablamos del último punto clave de esta masterclass, que es la autonomía estratégica europea, ¿no? ¿Qué ha sido de la autonomía estratégica europea tras el estallido de la guerra de Ucrania? ¿Creéis que ha aumentado o más bien al contrario? Bueno, ahora mismo con el tema de la autonomía estratégica europea, básicamente ahora se ha producido un realineamiento total con la OTAN, ¿no? Producto de la guerra de Ucrania. Hace unos años, o sea, de hecho, desde que Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos con su America First, empezó, digamos, a haber más cuestionamiento de dentro de la OTAN, aparte de otras cuestiones, por ejemplo, dentro de sus socios, de Francia y Turquía, han tenido conflictos, ¿no? Y entonces, pues Estados miembros como Francia han intentado impulsar esa idea de esa defensa europea, de esa soberanía, incluso Merkel lo dijo en su momento, pero eso ha quedado atrás. Es decir, de hecho, Macron hace unos años dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral y ahora mismo ha dicho que, hace poco, que la guerra de Ucrania había sido como un electroshock, ¿no? Para la OTAN, a pesar de que había habido diferentes cuestiones en los últimos años, incluso con la presidencia de Biden, como es la cuestión de la retirada de Afganistán, que hubo muchos gobiernos europeos que dijeron que Estados Unidos no había hecho lo que había tenido que hacer, que no había encontrado con los europeos. Luego también está la cuestión del Tratado del AUKUS, que fue, pues, se dejaron fuera a Francia del tratado y eso causó mucho pesar en París. A pesar de eso, pues esta guerra ha funcionado, digamos, como una forma de realineamiento dentro de la OTAN y digamos que ha encontrado esa nueva razón de ser, ¿no? Y por tanto, ahora mismo no se puede entender la autonomía estratégica europea sin la OTAN. Y yo personalmente, yo pienso que en ese sentido, los intereses de la OTAN están convergiendo digamos, en este caso, con los europeos, pues se pierde esa soberanía a lo mejor europea que están demandando otros Estados miembros en pos de un alineamiento más con Washington. Ahora, como hemos hablado antes, los países que tienen ahora mismo la voz cantante en el tema de la guerra de Ucrania son Polonia, bálticos, que ellos se fían evidentemente de la capacidad militar que les brinda Washington y no los países europeos. También es verdad que no es lo mismo la capacidad militar que tiene Washington, que es infinitamente superior a de los países europeos. También hay que tener en cuenta que eso entraña cierta lógica, ¿no? Pero eso quiere decir que ahora mismo estamos en un punto en el que todo va a estar dentro del marco de la OTAN y eso es lo que vimos, las sinergias que había en la cumbre de Madrid de este junio. Es decir, que al final ahí vimos la estampa perfectamente y que, por ejemplo, también que estén admitiendo a nuevos miembros como Suecia y Finlandia también, que son miembros de la Unión Europea, hace que, evidentemente, ahora mismo la OTAN está en su mejor momento desde el fin de la Guerra Fría. Entiendo que, siguiendo con la autonomía estratégica europea, ¿qué capacidad tiene la Unión Europea de tener un ejército propio, ¿no? A día de hoy? Según lo que has dicho y haciendo un poco de perspectiva a corto o medio plazo, aún no somos autosuficientes para tener una seguridad europea propia más allá de la OTAN, ¿verdad? Actualmente. ¿Contesto yo, Jorge, o que me reto? Adelante. Vale. Es que hay que entender una cosa, que es que la Unión Europea no es un ente, digamos, unido en cuestiones de política exterior y defensa. Es decir, hay son 27 Estados miembros, cada uno con su propia política exterior y cada uno con su propio ejército. Y esa es la cuestión. Ahora mismo no hay, digamos, no se dan las condiciones para poder realizar, digamos, esa soberanía o autonomía estratégica como han entendido otros Estados miembros. Por tanto, es necesaria la OTAN. También está la cuestión, evidentemente, que Estados Unidos es quien está poniendo el dinero en cuestiones de defensa. Es decir, creo que salvo Polonia, Grecia, por evidentes motivos, y algún estado más como Francia, que digamos la principal potencia militar sobre el papel sería Francia, porque es potencia nuclear y porque digamos que es la potencia, digamos, que es más sensiblemente geopolítica, pues salvo eso y Polonia, que está modernizando su ejército, no hay un gran ejército. No hay ejércitos europeos fuertes. Fíjate, Alemania, que es el país más importante de la Unión Europea, está ahora teniendo que modernizar su ejército porque se ha quedado totalmente atrás. En ese sentido, la Unión Europea no hay, digamos que no tiene, sobre el papel no tiene capacidades militares para llevar a cabo una guerra como la que estamos viendo en Ucrania. También está la cuestión que tampoco es solamente gastar dinero.
no solamente de poner dinero, sino también de ser eficientes. Y la Unión Europea y los ejércitos europeos no son eficientes, porque, como he dicho, tienes 27 ejércitos europeos. Cada cual utiliza unos tanques, unos aviones. Es decir, que no hay una industria común, no se pueden crear economías de escala, o sea que al final no hay, digamos, tantas sinergias entre los ejércitos europeos y al final estás gastando dinero que podrías utilizar en otras cuestiones. Y también es una cuestión importante. ¿Qué pasa? Que no creo que veamos un horizonte en el que veamos una mayor integración en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final los intereses nacionales pesan mucho. Pasó con el tema del Eurofighter. ¿Qué pasó? Francia, esa tal defensora de la autonomía estratégica europea, de la integración, se quitó de la ecuación porque no quería que hiciese competencia a su caza Rafale. Eso es así como ejemplos hay muchos. Que decir, al final, los intereses nacionales muchas veces están por encima de los intereses europeos. También lo hemos visto con la cuestión del MidCat con Francia también, ¿no? Por eso mismo, ahora mismo no hay horizonte en el sentido de que la Unión Europea se pueda plantear como una potencia militar sin la OTAN. Con la OTAN, evidentemente, la ecuación cambia porque al final tienes la protección que nos da Estados Unidos. La cuestión también es saber si Estados Unidos siempre va a estar ahí, porque recordemos que está en una competición con China. Así que, de momento, yo personalmente soy pesimista en ese sentido. Sobre esto quiero añadir también, de que Pablo habló más de la cuestión de la coordinación política y estatal y todos los temas de presupuesto, defensa y demás. Vamos a ver un poco lo que está haciendo ahora en el ámbito militar la Unión Europea. Ahora mismo la Unión Europea tiene sobre todo misiones antipiratería, en la cual participan varios buques de distintos países de la Unión Europea de manera más o menos coordinada bajo un mando común europeo, y misiones de entrenamiento y capacitación para fuerzas de distintos países del mundo. Más allá de esto, incluso cuando ha querido hacer esto, por ejemplo, cuando se ha querido ayudar a Francia en el marco de la lucha contra el yihadismo en el Sahel, se ha hecho desde fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, se estableció esta Task Force Takuba para la zona de triple frontera entre Níger, Burkina Faso y Mali, que se hizo desde fuera de la Unión Europea, incluyendo países que no están dentro de la Unión Europea, porque la Unión Europea no tiene las capacidades en ese ámbito. Y cuando la Unión Europea ha intentado hacer algo más fuerte que antipiratería o simplemente entrenamiento de fuerzas en el exterior, por ejemplo, la operación Irini, para supervisar la aplicación del embargo de armas a Libia, nos hemos encontrado con que sí, se paraban barcos y se revisaban, pero en cuanto el principal agente que estaba trayendo armas por barco hasta Libia, que era Turquía, aparecía con 2 fragatas exportando a un carguero, pues los barcos de la Unión Europea no tenían la autoridad ni el deseo de confrontar a Turquía como para detener esos cargueros e investigarlos, cuando evidentemente estaban transportando armas para los aliados de Turquía en Libia. Entonces, estamos hablando de que no existe un marco legal dentro de la Unión Europea para hacer las grandes operaciones, no existe una voluntad política armonizada dentro de la Unión Europea para poder hacer grandes operaciones y, sobre todo, no existe también un deseo de tomar los riesgos políticos que se pueden hacer grandes operaciones. Eso puede haber cambiado con la guerra de Ucrania. Alguien dice que sí, yo personalmente no soy optimista al respecto. Pero desde luego yo me baso en el presente libio, que parece el más claro, en el cual hemos tenido esta operación Irini, que ha sido un claro y contundente fracaso de la Unión Europea a la hora de conseguir el objetivo de bloquear el envío de armas. Perfecto. Vamos ahora a las preguntas de la audiencia que nos han ido haciendo por preguntas y respuestas. Voy a reconvertir un poco las preguntas. Vamos a hablar ahora de un continente que históricamente ha pasado muchas veces al olvido por Occidente, ¿no? Y otras superpotencias, y es África. Cuando las grandes potencias entran en conflicto, no solo lo hacen allí donde parece, ¿no?, que la guerra está activa, sino que rivalizan en todas sus regiones geoestratégicas. ¿Cómo influye la guerra de Ucrania a las operaciones rusas en otros escenarios como es África, ¿no?, por ejemplo? Yo creo que Jorge ahí puede contarte un poco más. Sí. Vale. Básicamente, hay que entender que las operaciones rusas en África en buena medida se han estado en los últimos años, al menos, sobre todo el último lustro, gestionadas no tanto desde el aparato estatal ruso, que está venido, por así decirlo, detrás, sino por una serie de oligarcas e intereses privados rusos que manejaban, por así decirlo, esta política africana a través de empresas militares privadas. El caso más conocido es el de la infame Wagner, ¿no?, que ha tenido su papel, que saltó a la fama, por así decirlo, en Siria y en Ucrania. Luego se ha hecho bastante conocida por sus operaciones en África, donde ha apoyado al gobierno de la República Centroafricana a la hora de recuperar el control de buena parte del territorio del país. Ha apoyado al gobierno de Mali después de que éste expulsara a las tropas francesas. Y ha tenido también un sonoro fracaso en Mozambique a la hora de intentar solventar el problema de Cabo Delgado. Tiene una importancia, una historia relevante para la sección del continente.
¿Cómo afecta la guerra de Ucrania a estas operaciones? Pues yo creo que afecta en el sentido que Rusia ahora mismo no puede continuar la dinámica que había tenido estos últimos años de continuar expandiendo sus operaciones. No puede, por ejemplo, el ejemplo más claro y evidente, Burkina Faso. Burkina Faso ha habido un golpe de Estado antes de ayer. Estamos muy recientes, es un evento muy, muy reciente. ¿Qué hemos visto en el golpe de Estado de Burkina Faso? En la población civil, hay un importante movimiento antifrancés que considera que Francia no está haciendo lo suficiente para solventar el problema de la insurgencia yihadista y que está sobre todo el país para continuar expoliando sus recursos. Esa es la narrativa general por parte de un sector importante de la población civil. Es marcadamente antifrancesa y en respuesta a lo que ha ocurrido en República Centroafricana y Mali, marcadamente prorrusa. De hecho, hemos visto que había todas las manifestaciones en apoyo al golpe de Estado y en apoyo al anterior golpe de Estado, porque el segundo golpe de Estado en Burkina Faso en un año, y en general en contra del anterior gobierno, se portaban banderas rusas. ¿Por qué? Porque una solución que se buscaba aportar a la dinámica del Sahel era echar a las tropas francesas y a cambio encontrarse a las tropas rusas con la esperanza de que esto solucionase el problema. Lo cierto es que en Mali hemos visto que esto no ha sido así, por mucho que en República Centroafricana es objetivamente cierto que la presencia de Wagner ha ayudado al gobierno central a recuperar control de todo, pero de una parte mucho mayor a lo que tenía antes, porque al fin y al cabo no es muy difícil teniendo en cuenta que el gobierno central apenas controlaba la capital y los alrededores hace 3 años. Pero bueno, la cosa es que hemos visto cómo se hace este llamamiento a Rusia, se hace este llamamiento a Wagner al despliegue de sus tropas en el país, que yo ahora mismo veo muy difícil, porque Wagner se ha replegado, ha retirado tropas, no se ha retirado por completo, pero sí que ha retirado volumen, mano de obra, por así decirlo, de esos escenarios africanos para enviarlos a Ucrania, porque Wagner está actuando como una tropa de choque en Ucrania y es importante para el gobierno ruso. Ha habido otro tema interesante del que se ha hablado por el chat durante la masterclass, y es del papel de los drones iraníes en el conflicto, ¿no? Explicadnos, si podéis, cuál es su relevancia en esta guerra y a quién están perjudicando más. Bueno, a ver, primero de todo, la cuestión de los drones, yo creo que por una parte están los iraníes, evidentemente, que están siendo utilizados por el ejército ruso, y luego está también la importancia de los drones turcos, Bayraktar, que están siendo utilizados por las fuerzas ucranianas. En ese sentido, los drones turcos fueron importantes para los ucranianos en las primeras compases de la guerra, por una cuestión de que los rusos, digamos, que estaban realizando operaciones más a la carrera y eran más blancos más fáciles, ¿no?, de los drones. En el momento en el que se han estancado más los frentes, al desplegar mayores defensas antiaéreas, pues los rusos han tenido más facilidades para poder derribar estos drones, ¿no? Y ahora mismo están siendo utilizados más como fuerzas de reconocimiento. De los drones iraníes estamos viendo últimamente que están siendo utilizados para atacar diferentes posiciones en las zonas de, por ejemplo, de Mykolaiv. Pero esto siendo nuevo, ¿no? Está siendo una cuestión nueva, ¿no? No desde el principio de la guerra, ¿no? Y bueno, básicamente está haciendo aparecer, según las fuentes que está diciendo, incluso los propios ucranianos están haciendo bastante daño a los ucranianos. Queda por ver, evidentemente, qué tipo de relevancia que tiene el campo de batalla, porque solamente con drones evidentemente no puedes ganar una guerra de este tipo. Necesitas todo un arsenal de guerra convencional, pero que el uso de drones, pues eso te puede comentar Jorge bastante mejor, que ha sido vital en guerras como, por ejemplo, de Libia o incluso en Siria, ¿no?, los drones turcos, ¿no? Más allá de eso, ahora en este tipo de conflictos no están siendo tan relevantes como podrían ser en otros escenarios, ¿no? Yo particularmente a la hora de hablar, bueno, siempre cuando hablamos de las guerras de dron, ¿no?, de las guerras con los drones han tenido un peso particularmente destacado. Para mí el caso ejemplar es el de Nagorno-Karabaj, donde vimos la mezcla por parte del lado azerí de drones turcos y drones israelíes, que cumplían pues básicamente las dos funciones que hemos visto aquí en los distintos bandos de la guerra. Ucrania, que no tenía una fuerza aérea tan establecida y tan consolidada como puede tener la Rusia, utilizó al principio de la guerra básicamente los drones turcos, los Bayraktar, como bombarderos tácticos de algún tipo, ¿no? Y para utilizarlos en misiones de apoyo a la infantería y de destrucción de vehículos, bla, bla, hasta que Rusia entretejió sus redes de defensa antiaérea en la región, que pudo pues básicamente inutilizar por parte de los drones turcos, que pasaron a ser pues poco más que plataformas de observación, porque tienen la capacidad de observar objetivos de hasta 75 kilómetros, creo que es de rango ahora mismo. Entonces, ¿qué papel tienen los drones iraníes? Pues es todo lo contrario y es el mismo que tenían los israelíes en la guerra de Nagorno-Karabaj. Las plataformas iraníes son drones más pequeños,
que tienen sobre todo la función de ser básicamente misiles de crucero, a efectos prácticos. Son drones kamikaze que pueden impactar muy por detrás de las líneas enemigas porque tienen esa capacidad de un alcance enorme. De hecho, por ejemplo, lo hemos visto en otros escenarios, ¿no? Cuando los drones iraníes fueron utilizados ya sea por Irán o por algunos de sus proxies, nunca se aclara del todo, para atacar las instalaciones de Abqaiq en Arabia Saudí en el año 2019. Esta planta gasista, esta planta petrolera tan importante de Arabia Saudí que redujo durante un tiempo importante la producción petrolera saudí y que ahora están siendo utilizados por parte de los rusos para atacar posiciones ucranianas, sobre todo en las ciudades de la línea costera del Mar Negro y en la zona de conflicto del Donbass. Si bien la primera llegada de estos drones fueron bastante efectivos y efectivamente fueron capaces de hacer daños a los mandos ucranianos y de presionar a sus vehículos, lo cierto es que esta efectividad se ha ido reduciendo considerablemente al entrar, para empezar, asesoría por parte de los aliados occidentales que tienen más experiencia tratando con estos equipos y también el hecho que para poder continuar siendo efectivos al nivel que quedan, sobre todo siendo equipos que son pues eso, drones kamikaze en muchos casos, necesitas continuamente renovarlos y la capacidad de producción iraní no es tanta como para poder sostener un esfuerzo bélico del tamaño que tiene Rusia ahora mismo en Ucrania de manera más o menos funcional, por ejemplo, porque digamos, si se lanzan ahora mismo, la situación actual, creo que este es un caso más de ayer mismo, 7 drones iraníes contra la ciudad de Nikolaev, pero lo más probable es que derriben 5 y solo 2 impacten. Por lo tanto, estamos hablando de que el porcentaje de derribos es muy alto en estos momentos y por tanto su eficacia está siendo reducida. Muy bien. Ya por último, para no alargarnos mucho de la hora, a ver si brevemente nos lo podéis explicar, es qué opinión tenéis sobre el papel de China en este conflicto. Empiezo yo, Jorge, y tú terminas. Sí. Bueno, China evidentemente está viendo con mucho interés lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Quiero decir, en los últimos días han llegado pues, algunos mensajes desde Pekín y luego ciertos analistas occidentales han dicho que China se estaba alejando de Rusia. Yo personalmente no creo eso. Yo creo que simplemente estaban mostrando su descontento por cómo se estaba desarrollando la guerra. En ese sentido, no veían que Rusia estuviese haciendo digamos, una buena campaña, una buena estrategia, etcétera, y eso les afecta a los chinos, porque Rusia es uno de los, ahora mismo, Rusia y China están muy alineados, y evidentemente a China no le interesa que Rusia pierda esta guerra, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No sé si evidentemente en un futuro se puedan plantear algún tipo de ayuda más allá de ahora mismo de la venta de energía por parte de Rusia a China. No sé si podemos plantearnos a cierta ayuda militar, si el conflicto no va según los designios chinos, pero hay que tener en cuenta que a China no le interesa que Rusia pierda. ¿Por qué? Porque si Rusia pierde, recordemos que comparten frontera y comparten espacio de influencia en muchos aspectos. La inestabilidad es algo que no le interesa a los chinos, evidentemente. También hay que decir que China y Ucrania también tienen negocios juntos. Quiere decir, al final China ha actuado muchas veces como un poco de balance, ¿no? en este conflicto. No evidentemente al nivel de Turquía, porque yo personalmente pienso que está mucho más alineada a Moscú que a Kiev, pero también, digamos, tiene sus intereses en Ucrania, ¿no? Lo que tampoco le interesa a China es que la guerra continúe mucho más, porque al final eso no le va bien. La guerra no es buena para los negocios y los chinos piensan mucho en la parte económica. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que no interesa que Rusia pierda y evidentemente están muy atentos por cómo está arreglando el conflicto, por lo que pueda pasar en el Asia-Pacífico, porque evidentemente todo lo que está pasando en Ucrania va a tener su eco en un aumento de escaladas en el Asia-Pacífico, porque al final es el principal escenario del teatro de operaciones que tiene en mente Estados Unidos, ¿no? Porque Washington mismamente ha designado como principal competidor a China, no a Rusia. Quiere decir que después de Rusia, pase lo que pase, no descartemos que pase China. Y China a lo mejor ahora mismo está tomando varias lecciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer ante un conflicto militar abierto, ¿no? Yo creo que hay que entender, básicamente, por resumir, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, pero por resumir hay dos cosas que yo más remarcaría. La primera, yo siempre digo, a China le interesa una Rusia que no sea ni demasiado débil ni demasiado fuerte. Es su principal socio, pero una Rusia demasiado fuerte le puede disputar influencia en zonas donde a China no le interesa, y una Rusia demasiado débil
puede permitir a Occidente disputarle a China en zonas de influencia que no le interesan. Entonces, teniendo esto en cuenta, si bien, como dice Pablo, también tiene interés en Ucrania, yo creo que lo que le importa aquí sobre todo a China es lo que haga Rusia y no solo lo que haga, sino cómo lo hace. Porque no, para China no le vale cualquier tipo de victoria de Rusia, porque por ejemplo, si pongamos el ejemplo que hablaba antes del caso extremo, ¿no? Si Rusia tiene que detonar un arma nuclear para conseguir una victoria en una cierta condición o al menos un fin de la guerra en Ucrania, está sentando un precedente que a la propia China no le interesa para nada. Está sentando además el hecho de que se esté legitimando una anexión territorial por una guerra de invasión, como es el caso de que está ocurriendo ahora en Ucrania, también es algo que a China le puede resultar incómodo en ocasiones, sobre todo porque le pone en una situación de una tesitura complicada con algunos de sus vecinos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, yo creo que China está interesada en que Rusia no pierda porque su desafío a Occidente sí que es favorable para Pekín. Todo lo que sea debilitar la hegemonía occidental en términos generales es favorable para Pekín, pero si Rusia acaba con una victoria demasiado contundente, que le es demasiado fuerte, que eso no parece que sea el escenario en absoluto, o tiene que recurrir a medidas extremas para conseguir algún tipo de victoria, eso también es peligroso para Pekín, que estará interesada en conseguir que la guerra termine cuanto antes y por lo tanto que no haya una serie de sucesos impredecibles que podrían ponerlo en una situación en la cual se viese forzada a elegir o a intervenir incluso por el desarrollo del conflicto. Perfecto. Pues bueno, hasta aquí la masterclass. Esperemos que esta masterclass os haya servido para entender los retos a los que se enfrenta Europa en el ámbito de la seguridad y autonomía estratégica, cómo la guerra de Ucrania también está modificando el espacio de Europa del Este y los diferentes posibles escenarios de la guerra a corto y a medio plazo, ¿no? Esperamos que la aportación de Descifrando la Guerra os haya inspirado para especializaros en análisis internacional y en prestar más atención a lo que ocurre en el mundo con una visión crítica y analítica. Por último, también para los que estáis preguntándonos por el chat por los másteres, anunciaros que este próximo día 10 finalizan las inscripciones al máster profesional de analista de inteligencia y también a su vez aún quedan las últimas plazas para el máster de analista internacional y geopolítico que empezará el mes que viene. Mis compañeras os facilitarán el enlace para que podáis inscribiros si estáis interesados a través del chat. Jorge, Pablo, muchísimas gracias por compartir vuestros análisis y vuestra experiencia. Estoy convencido de que aportará mucho valor a los alumnos y a los asistentes. Muchas gracias a vosotros por invitaros. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Gracias. Sin más, hasta aquí esta masterclass de hoy. Si os ha resultado útil o habéis aprendido algo nuevo, no dudéis en compartir este contenido con vuestros contactos, compañeros de trabajo o vuestras redes, ya que es la mejor forma para demostrarnos que os interesan las masterclass que preparamos y los profesores que os traemos cada semana. Os deseamos un feliz día, cuidaros mucho y hasta pronto.